historia del balonmano navarro se escribió durante años con letras de oro. Los navarros vibrábamos con un deporte que por aquellos años era comparable al fútbol. El balonmano navarro arrastraba masas acostumbradas a celebrar títulos. A Pamplona han llegado ligas, Copas del Rey y hasta una Copa de Europa. Pero los éxitos de este deporte también se han celebrado en Estella. Esta semana, en Una mirada atrás, el balonmano en Navarra. El balonmano navarro, como decíamos, se escribió durante años con letras de oro. Navarra era referente en un deporte, en el balonmano. Los focos de atención mediática, los mejores jugadores querían jugar en esta tierra. Por eso hoy queremos hablar de las luces y de las sombras por las que ha atravesado el balonmano en la comunidad foral en este inicio de temporada y como siempre lo vamos a hacer rodeándonos de los mejores, de algunos de los que más saben, en este caso, de balonmano. Y paso ya a presentarles a nuestros invitados de esta semana. El primero de ellos es Álvaro Jáuregui, es jugador del San Antonio. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien. ¿Qué siente uno al ver estas imágenes ya de hace años? Un poco de nostalgia de una época en la que eras joven y hacías, yo creo, lo que más nos ha podido gustar a todos, que es jugar a balonmano. Muy bien. Nuestro siguiente invitado, Txema Senosiain, que es jugador de San Antonio y también de Anaitasuna. Sí. No sé si te ha tocado jugar esos derbis que se jugaban en Pamplona entre los dos equipos. Sí, me ha tocado más estando en Anaitasuna y jugar con el San Antonio que al revés, pero bueno, sí que eran derbis y se vibraba bastante. Pues bienvenido a recordar estos años del balonmano en Navarra, donde también ha sido un referente el balonmano femenino y no podía faltar en este caso nuestra siguiente invitada, Andrea Barnó. ¿Qué tal? Bienvenida, que lo has ganado también todo en el balonmano. ¿Cómo empezó Andrea Barnó con su relación con el balonmano? ¿Desde cuándo? Desde pequeñita, en el colegio, luego en el club y bueno, la verdad que yo he tenido mucha suerte, ¿no? En el mundo del balonmano he tenido todas las fases, para mí ha sido muy importante el balonmano en mi vida y he podido vivir todo. Y todo un referente deportivo también, no solo navarro, sino también a nivel nacional. Pues gracias a los tres, vamos a hablar de balonmano hoy, vamos a recordar esos tiempos, pero si les parece, con estos tres invitados vamos a hablar de los éxitos, de la gloria, pero también de la decadencia de dos equipos navarros, como han sido San Antonio e Ichaco. Algunos de esos acontecimientos y de la historia de este deporte se recogen en el siguiente reportaje de nuestro compañero Alfredo Ballina. La historia del balonmano se escribió durante años con letras de oro. La sociedad navarra vibraba con un equipo, el Portland San Antonio, y con un deporte que por aquel entonces, finales de la década de los 90, era comparable al fútbol. Y es que también arrastraba masas. Muchos eran los que cada 15 días acudían al pabellón universitario y también quienes querían inmortalizarse junto a sus ídolos. Los Mateo Garralda, Richardson, Balic y compañía hacían las delicias de quienes vibraban en sus partidos y que se malacostumbraron a los éxitos deportivos de la entidad antoniana. El Portland llegó a ser lo que fue, yo creo, por los primeros años en los que se juntó un grupo de gente con mucho balonmano en las venas, tanto a nivel de directiva como de jugadores, y un grupo humano tremendo. Eran ya fijas las recepciones a los campeones tanto en el Ayuntamiento de Pamplona por parte de la que por aquel entonces era alcaldesa, Yolanda Barcina, lógicamente, y también del presidente de la comunidad foral, Miguel Sanz. Recepciones a las que por supuesto se sumaba toda la sociedad pamplónica. Estas imágenes corresponden a la celebración de una de las ligas que cosechó el equipo, en concreto la de la temporada 2003-2004. Por nosotros. Estamos muy contentos por estar aquí. El Portland San Antonio se codeaba con los mejores equipos de España y también de Europa. No en vano, en la temporada 2000-2001 cosechaba la Copa de Europa a costa de un Fútbol Club Barcelona que no tuvo más que sucumbir ante los antonianos.
El Portland irrumpía de lleno en lo deportivo y, por supuesto, en lo social. El presidente de la entidad era el encargado de lanzar el chupinazo en 2001, una de las pocas veces que las fiestas de Pamplona las iniciaba un personaje no político. Y en las fiestas postítulos era costumbre ver a personajes de importante relevancia social. Año 2003. El por aquel entonces duque de Lugo, Jaime de Marichalar, asistía en Pamplona a una de esas fiestas. Nadie se las quería perder. Era tiempo también para las ofrendas religiosas de los títulos conseguidos. San Fermín se enfundaba el pañuelico rojo al cuello cada vez que la entidad antoniana conseguía un trofeo. Una época esplendorosa que llevaba el nombre de Pamplona y de Navarra a todos aquellos lugares, bien de la geografía española, bien de la europea, a donde iban, bien en autobús, bien en avión, los jugadores técnicos y directivos del Portland San Antonio. Pero esa época de esplendor del balonmano navarro no terminó con la etapa del San Antonio. Cogió el testigo un equipo humilde, modesto, de gente muy joven con ganas de luchar y formado por mujeres. La Sociedad Deportiva Ichaco se sumaba allá por 2008 a lo que años antes había conseguido el conjunto antoniano. Tras el ascenso a División de Honor y la apuesta por un viejo conocido de la parroquia antoniana, el exjugador canario del equipo Ambros Martín, que cogía las riendas del proyecto deportivo, llegaban pronto los títulos. Los títulos y, por supuesto, también las recepciones. Las puertas del Palacio de Navarra se volvían a abrir, en este caso, para acoger a las integrantes de Ichaco. Felicitar a las campeonas. Para mí, sois las campeonas. Un equipo que, tal como hiciera el San Antonio años atrás, se encargó de llevar el nombre de Navarra y, en su caso, el de Estella, allá donde pisó. Un equipo también apoyado por una sociedad que seguía vibrando con el balonmano navarro, ávida de títulos y siempre pidiendo más. Ichaco y San Antonio se encargaron de escribir el nombre del balonmano con letras de oro, en lo que supuso una etapa brillante dentro del deporte navarro. Cuántos recuerdos de tantos años condensados en unos minutos. No sé, Álvaro, ¿con qué etapa del balonmano del San Antonio te quedas al ver estas imágenes? Pues si yo te soy sincero, me quedo con la anterior, con la etapa en la cual éramos un grupo de amigos, todo gente de Pamplona, en la cual bueno, no se conseguían títulos o no se conseguían éxitos de importancia, pero sin embargo, pues lo que te digo, éramos pues, de 14 jugadores, pues éramos 10 de Pamplona, éramos una piña, estábamos siempre todos juntos. A mí me gusta más esa época que no quizás la época posterior, en la cual sí que es muy bonito pues el empezar a despuntar, el conseguir los primeros títulos y demás, pero bueno, que al final yo la veo un poco casi como, pues bueno, como una bola que echó a rodar y que eso ya llegó un momento en el cual no había quien lo parara y acabó autodestruyéndose. Ese salto quizás a lo profesional, un salto tan gigante que, como decías, acabó llevándose todo por delante. Bueno, más que el salto hacia lo profesional, el salto a empezar a llegar patrocinadores que apostaron por el equipo, pusieron dinero, se empezó a fichar gente importante, se empezaron a fichar figuras y bueno, pues lógicamente a más dinero, mejor equipo, vinieron títulos, siguió viniendo dinero, siguieron viniendo títulos, ya no llegó dinero, seguían los mismos jugadores prácticamente y al final pues bueno, acabó todo en una catástrofe, como es en el caso del Ichaco y el San Antonio, pues en 2 concursos de acreedores. Vamos a hablar de las sombras del balonmano, vamos a hablar primero de las luces. Chema, tú no sé con qué etapa te quedas como jugador y si hay algún momento concreto de esa carrera me parece deportiva. que las dos son importantes, ¿no? Lo que comentaba Álvaro, las primeras sí que yo la viví con él además, sí que era distinto, ¿no? Éramos profesionales a otro nivel, no ya como en la segunda etapa, que las cantidades que se movían pues eran mayores, pero sí que vivíamos del balonmano, ¿no? Compaginábamos en algunos momentos con otro trabajo, con estudios, cosa que después hubiera sido prácticamente imposible con tanto viaje pues, a Europa y demás, ¿no? Pero me quedo con esa y también me quedo con la otra, ¿no? Sí que al final no se supo controlar un poco lo que es el aspecto económico, como se ha comentado, se fue engordando la pelota, al final no se pudo
aguantar eso, los jugadores seguían siendo los mismos y el presupuesto era mucho más bajo, ¿no? Pero yo sí me tengo que quedar con las dos, sobre todo porque al final la primera me tocó vivirla, la viví muy a gusto y nos mantuvimos unos años en la Liga Sobal, y luego la segunda porque sí que dio y realzó un poco lo que es el balonmano en Navarra, ¿no? Quizás en esta segunda etapa que comentabas, ¿enganchasteis más a la afición? Está claro que sí, pero es como todo, si tienes el equipo, se mantiene en la categoría, nos manteníamos los últimos años pues en dificultades prácticamente y estábamos ahí, ¿no? Luego la segunda etapa sí que está claro que mucha gente se apuntó pues como a todo, como al fútbol, como a cualquier otro deporte. En el momento que el equipo está consiguiendo una serie de objetivos pues mucho más ambiciosos, la gente se apunta más y veía a esa gente que incluso pues no habías visto nunca viendo partidos de balonmano. Lo que está claro es que pusisteis a Pamplona, Navarra, en el foco de atención mediática y deportiva del balonmano. Cuando se hablaba de balonmano se miraba aquí, ¿no? Esta tierra. Y eso es muy bonito y lógicamente viviéndolo pues es mucho más, ¿no? Pasar en un club de San Antonio, un club siempre con penurias económicas, de repente a estar ahí en la élite del balonmano mundial, pues y tener el reconocimiento de tu ciudad y del deporte nacional, pues es muy bonito, evidentemente, y vivirlo, pues yo me siento muy afortunado por los años que me han tocado vivir. En Pamplona se levantaban esas copas, decíamos, se hacían esos recibimientos, pero también en Estella, Andrea. No sé tú cómo viviste los triunfos del San Antonio. Pues igual, ¿te acuerdas como aficionada de balonmano, pues para mí era muy bueno, ¿no? El poder ver el balonmano de esa categoría en casa, en Pamplona, pues poder ver jugar a los mejores jugadores del mundo en aquella época, pues era un lujo. También pasa un poquito lo mismo con Ichaco. Ichaco también consiguió traer aquí hasta Estella las mejores jugadoras del momento, los mejores técnicos. Sí, que fue una evolución, ¿no? En nuestro caso, el equipo jugó en segunda a primera, de primera división de honor, y ahí cada año fuimos superándonos y bueno, fue cuando las metas fueron más ambiciosas y se fue fichando a más jugadoras. Sí que ha sido también una época muy buena, ¿no? El poder disputar una final de Champions aquí pues, en Navarra, pues para nosotros, y poder disputarla, y jugarla, ha sido muy importante. Luego está claro que el secreto de poder haber estado luego también en la selección y poder haber conseguido ese éxito era porque se había hecho un buen trabajo. En nuestro caso, o en mi caso, por ejemplo, en el club, ¿no? Y bueno, a nivel masculino, pues igual ellos lo tenían más interiorizado, pero a nivel femenino aquí en Navarra no existía ser jugadora profesional de balonmano. Entonces para nosotros había sido un cambio muy importante, el que te puedas dedicar exclusivamente solamente a eso, a entrenar, a pensar en balonmano, no sé, era como algo muy bueno, ¿no? El poder dejar a un lado otra vida a nivel de estudios o a nivel profesional y poderte dedicar al balonmano, pues para nosotros ha sido un lujazo. Sí que es verdad pues que luego como ha acabado el último año sobre todo y el anterior, nuestro último, pues ha sido una pena y da mucha rabia, ¿no? Porque bueno, yo creo que antes de desaparecer te puedes adaptar a las circunstancias. Está claro que el momento de ahora o el de hace 2 años no era como el momento de hace 7, pero bueno, antes de desaparecer yo creo que te puedes ir adaptando a las circunstancias y mantener un nivel, no solamente por el equipo de arriba, sino porque tienes toda una cantera de niños y niñas jugando en el club, y de que desaparezca pues es un problema porque nadie se acuerda luego de ellos, ¿no? Hablabais de los jugadores, de la importancia de jugadores internacionales que quisieron venir a jugar aquí, pero es que Navarra también ha dado muchísimos jugadores muy buenos de balonmano. Y si hablamos de jugadores navarros, que han sido todo un referente en el balonmano, no podemos olvidar a Mateo Garralda, que aunque no ha podido estar con nosotros hoy por sus compromisos como entrenador en Guadalajara, sí que ha querido echar una mirada atrás a aquellos años dorados del balonmano en Navarra. Volví a mi tierra, volví a defender a un equipo navarro y con un proyecto que ya había empezado a crecer, porque ya nos habían ganado la Copa del Rey al Barcelona y con un proyecto que se estaba consolidando. Entonces fue un poquito más fácil, pero bueno, con una emoción tremenda. La afición estaba creciendo, la ambición por ganar títulos estaba creciendo. El apoyo de las instituciones era total, los sponsors se volcaban con el equipo
y luego año tras año una plantilla que iba creciendo en calidad de manera exponencial. Entonces, bueno, pertenecer a ese equipo fue sin lugar a dudas un lujo, un privilegio, y después encima los títulos que ganamos. En Pamplona nos cuidaban, nos protegían, nos mimaban, muchísimo. Yo siempre lo he dicho, desde que llegué hasta que me fui, que los medios de comunicación fueron una parte realmente muy importante del buen ambiente, del buen devenir del equipo. Quizás cuando ganamos la Copa de Europa al que fue el mejor equipo de la historia del balonmano, al Barcelona, en su casa. Fue un partido que además me acuerdo, los últimos minutos estábamos psicológicamente reventados, nos estaba pasando factura físicamente y estábamos muertos. Sacamos fuerzas de donde no había y conseguimos el título. Fue impresionante, fue impresionante. Es una pena. La crisis afecta a todo el mundo, la gestión de algunos clubes afectan y pasan factura tanto a jugadores como a aficionados, como a la misma estructura de la Liga Sobal. Entonces, bueno, están siendo años muy duros, demasiado duros para ciertos jugadores, para ciertos clubes, demasiado duros. Es lo que nos toca vivir y también es un reto para ser creativos y para intentar encontrar soluciones. Ahí estaban las palabras de Mateo Garralda, que desprenden esa nostalgia que también estoy viendo hoy en nuestros invitados. ¿No es así, Andrea? La pena, ¿no? De al final estar hablando de dos equipos que han estado en lo más alto, en la élite, y que ahora han desaparecido. Sí, a mí yo lo tengo muy reciente y ver estas imágenes a mí me da mucha pena, ¿no? Porque quizá he hecho la vista atrás y todo el trabajo que se ha hecho durante un montón de años y que ahora de repente, de un día para otro, no haya nada. Yo lo tengo muy reciente y yo creo que el aficionado del balonmano y en este día yo también creo que es así, ¿no? Y que da mucha pena, que no solamente lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que sí que es verdad que para estar a ese nivel tienes que tener un presupuesto, tienes que tener unas jugadoras o se ha apostado por tener esas jugadoras, pero yo no creo que sea esa la causa de que la gente cobre unos sueldos o otros, sino simplemente por las circunstancias, la gestión que se ha hecho. Está claro que si no se puede llegar, no se puede llegar, pero lo que no puedes hacer en nuestro caso, por ejemplo, es estar 2 años consecutivos, el tener el equipo sin poder hacerte cargo de las jugadoras, que no cobren absolutamente nada, que se les desengañe, Yo creo que hasta ese punto no se puede llegar, ¿no? Y es una pena porque nosotros lo tenemos muy reciente y hemos vivido lo máximo en este momento del balonmano. Hemos jugado una final de Champions, pero no solamente eso, jugamos 2 finales también de europeas y es una pena que eso de repente haya desaparecido, que todas las jugadoras que estaban aquí, y recordamos que tenemos también jugadoras navarras muy importantes, han tenido que ir fuera al extranjero a buscarse la vida porque aquí no tienen otra alternativa, ¿no? Y yo creo que esto se podía haber previsto un poco o haberlo analizado anteriormente hasta llegar a este punto. ¿Cuál es tu punto de vista, Chema? ¿Por qué llegan esos equipos a la élite y acto seguido parece que caen en picado? Lo que me parece lo más claro porque caen en picado es porque gastan más de lo que tienen, está claro. Se va queriendo ser muchísimo más ambicioso, pues igual en el caso de Andrea del Chaco, pues igual sí que querían el llegar a ese punto, ¿no? El perder esa Champions y decir, pues vamos a querer ganar la Champions al año siguiente, ¿no? Y se fue invirtiendo para conseguir eso un dinero que realmente no había, al margen de que algún patrocinador se descolgara, ¿no? También. Pero bueno, yo iba a poner un ejemplo antes cuando hablaba Andrea del Valladolid. El Valladolid la liga pasada se tuvo que adaptar a las circunstancias, tuvo que bajar presupuesto. Es un equipo que estaba entre los 4 o 5 primeros de la Liga Sobal y el año pasado pues se las vio para mantenerse y se quedó el cuarto por la cola, me parece. Pero se adaptó a las circunstancias, tuvo que bajar presupuesto, muchos jugadores se fueron y tiró con lo que pudo, ¿no? A mí eso es lo más importante, no hay que gastarse el dinero que no tienes, está claro, y si tienes que ir bajando y de puesto en el cual te clasificas, pues hacerlo, ¿no? De manera que no desaparezca el balonmano. Hemos tenido la suerte en este momento que
pues que hay un patrocinador como el Betia que está con Anaitasuna y que Anaitasuna puede estar ahí. Pero si no ocurriera eso, si Anaitasuna sigue en la misma línea que ha seguido Ichaco, San Antonio, pues yo pienso que ocurriría lo mismo y nos quedaríamos sin balonmano en Navarra. Quizás tiene un concepto más de club, Anaitasuna, quizás no dependiendo tanto de esos patrocinadores, haciendo un proyecto más sólido desde abajo. Es que somos tirando un club, de la cantera. Somos, porque yo soy socio también, ¿no? Entonces somos un club, yo hay muchísimos años y tenemos detrás 8.500 socios, que no les cuesta el balonmano, algo igual les puede costar, pero no les cuesta porque hay patrocinadores y demás, y venta de abonos, ¿no? Pero sí que es un club sólido detrás, con unas instalaciones, con una trayectoria de hace muchísimos años, y eso sí que, pues por lo menos da un poquito más de... por lo menos para sostener a lo que es el equipo y tenerlo ahí, ¿no? La estructura ya la tienes, va desde de abajo arriba, es piramidal, está claro, y sobre todo que los chavales lo ven desde abajo, tanto chavales que son socios como los que no son socios, lo siguen viendo, siguen yendo hacia arriba y tienen esa referencia, ¿no? Y todo dentro de un mismo club, de unas mismas instalaciones, que eso al final se nota porque hacen su vida social allí también. Álvaro, en tu caso tú también trabajaste, estuviste como jugador, pero después en la dirección deportiva queriendo reflotar ese equipo porque no querías que se hundiera bajo ningún concepto. Bueno, cuando dejé de ser jugador estuve unos años entrando al equipo juvenil y después al segundo equipo del San Antonio, que se llamó el TIS San Antonio, y que de ese equipo, pues echando las cuentas rápidas, yo creo que salieron como unos 10, 11 jugadores de Asobal, incluso 2 jugadores internacionales absolutos. Y allá, bueno, yo me descolgué, me desmarqué un poco también del TID y estuve unos años sin tener prácticamente relación con el balonmano, hasta que, bueno, pues en la última fase, pues Doroteo Vicente decidió que se iba a presentar como presidente a la sociedad del San Antonio. Yo le aconsejé que no lo hiciera, pero bueno, se metió y un día me preguntó, oye, ¿me echarías una mano para sacar esto adelante? Y dije, sí, por supuesto. Y bueno, ahí entré un poco en la dirección deportiva, estuve un año y unos pocos meses porque no aguanté más. Y sí, yo lo que dije en su momento es que yo por lo menos iba a intentar hacer algo para que ese club para que mi club no desapareciera. Digo, bueno, pues si desaparece, ¿por qué tiene que desaparecer? Que no sea porque yo no intentaba hacer algo. Y en ese sentido, pues bueno, pues estuve un año y yo creo que 2 o 3 meses dedicando muchísimo tiempo y esfuerzo para intentar hacer las cosas de otra manera, porque yo cuando llegué ahí, pues bueno, me encontré con contratos de jugadores desproporcionados para la realidad del momento. Se intentó negociar con algunos aceptaron bajarse los salarios, otros no. Hubo que prescindir de jugadores porque no querían reducir sus emolumentos. Bueno, se intentó adaptar el equipo al dinero que había en ese momento, pero yo creo que ya pues, se llegó tarde y de todo lo que venía acumulado de atrás, más al año siguiente ya con la crisis tan brutal que pegó de lleno al balonmano sobre todo, y con el tema de reducciones de subvenciones cuando ya estaban apalabradas o firmadas, pues bueno, yo creo que eso ya fue el golpe definitivo. La nostalgia, pero al final nos quedamos con esas ganas de luchar, porque al final los tres habéis luchado porque ninguno de esos 2 equipos acabara donde ha acabado. Sí, claro, es que pues Andrea o Chema, los 3 somos de aquí, los 3 hemos crecido dentro de nuestros respectivos clubes. Al final, quieras o no, pues bueno, acabas cogiendo cariño a lo que te rodea y lo sientes como parte tuya, como parte de la ciudad, como parte de la provincia, y te da mucha pena y mucha lástima que por una mala gestión o por lo que sea, pues al final se llega al punto de tener que desaparecer. O sea, no es ya de quedarte participando, bueno, pues como han dicho, con el dinero que tienes, con otros objetivos, pero es que no es eso, es que es directamente desaparecer. Entonces, claro, duele mucho. En tu caso, Andrea, ¿con qué estás ahora? ¿Por qué sigues ligada al balonmano de alguna manera? Bueno, pues ahora estoy con la selección promesas de la Federación Española. Hace poquito he hablado con los de la Federación Navarra también para poder echar una mano de dirección técnica con Pachi Lezaun. Y bueno, pues este año he estado echando una mano también al balonmano Lizarrería, sobre todo pues porque al desaparecer el club Ichaco, todos los equipos de cantera se tuvo que hacer un nuevo club para poder gestionar todos esos equipos, y bueno, pues con las circunstancias que conlleva el tener un nuevo club, con nueva junta de padres, de entrenadores, de todo a nivel pues, voluntario y sobre todo gestionar pues otra vez 14 o 15 equipos, porque en este hay, gracias a Dios, pues hay mucha cantera, ¿no? Y eso es una suerte. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes no la podemos dejar así, de alguna manera hay que gestionar eso.
Entonces, pues bueno, ahí hay mucho. Lo bueno es que hay mucha afición al balonmano, y es lo que hablábamos, que aunque no haya, ahora no existan esos equipos de élite, y en nuestro caso, es triste decirlo, pero que no existan esos clubs, que es que me cuesta hasta decirlo, pero es que es verdad, han desaparecido. Pero la afición sigue, la afición del balonmano existe, y en Estella eso se sigue manteniendo. Y yo creo que bueno, hay que intentar de alguna manera pues que no se pierda. Y hay que hacer muchísimas cosas y muchísimo esfuerzo, pero eso que no se pierda. Bueno, sigues ligada de todos modos al balonmano, aunque ya no esa carrera deportiva que acabó, que no es malo acabar con una medalla olímpica colgada al cuello, ¿no? Para acabar un buen broche final. En mi caso, he tenido mucha suerte en cuestión de dejarlo así, ¿no? Con una medalla de bronce. Sí que es verdad que es una sensación agridulce por la situación, ¿no? He conseguido una medalla de bronce, pero es que ha desaparecido en mi club. Entonces realmente pues es un poco un sentimiento pues negativo, ¿no? Es decir, bueno, en mi caso individualmente sí que he podido conseguir un éxito deportivo, pero a nivel social o a nivel tal ya no existe. Entonces, bueno, pues que todo no es perfecto, pero en mi caso pues me pesa mucho, ¿no? El hecho de que haya desaparecido el club. Bueno, la cara y la cruz del balonmano navarro que hemos querido repasar hoy en esta primera temporada. Muchísimas gracias por haber venido, por haber querido compartir con nosotros los recuerdos. Vamos a quedarnos con esa medalla de bronce de Andrea Barno en los Juegos Olímpicos y también con todos los títulos que habéis ganado como antonianos. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes les emplazo a la publicidad y a la vuelta estamos aquí en Una Mirada Atrás. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Navarra Televisión, estrenando temporada de Una Mirada Atrás, y en este primer programa hemos querido hablar de balonmano, del balonmano navarro. ¿Se acuerdan de aquellos años de oro de este deporte? Vamos a seguir recordándolos con nuestros siguientes invitados, que paso ya a presentarles. El primero de ellos es Patxi Lezaun. ¿Qué tal? Bienvenido, que es técnico de la Federación Navarra de Balonmano y un experto en balonmano. ¿Cuántos años ligado a este deporte? Muchos, 30 y muchos. Bueno, Juan Apetechea, bienvenido. También muchos años ligado al balonmano, ha entrenado a Naitasuna, ha entrenado a San Antonio y también a Ichaco. Lo ha entrenado todo, ya aquí en Navarra. Muy bien, bienvenido. Y nuestro tercer invitado, Fernando Ederra, exdirectivo de Ichaco, que no sé si en estos momentos tiene alguna relación con el balonmano navarro. Desde el 2011 no tengo ninguna relación. En todo caso, la ha tenido. Los tres invitados han tenido relación con el balonmano navarro, que seguimos repasando en el siguiente reportaje. Vamos a hablar de las claves sociales del balonmano en Navarra. La Sociedad Cultural San Antonio consiguió el ascenso a la Liga Asobal en 1989. Pasaron solamente 10 años hasta que el conjunto antoniano consiguió su primer título. El 14 de febrero de 1999, dirigidos por Zupo Kisoain, los navarros levantaron la Copa del Rey. El Portland comenzaba a escribir su historia más gloriosa, una historia que continuaría la temporada siguiente con la consecución del primer título europeo, la Recopa de Europa. El éxito deportivo del conjunto navarro crecía a pasos agigantados y lo hacía 11 años después del ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional. Todo ello hacía que los aficionados vibraran cada jornada con su equipo y que, empujados por esa masa social, los jugadores se dejaran la piel en cada partido. Solo de esta manera hubo opción a que los títulos fuesen llegando de forma paulatina. El broche de oro a tan fulgurante etapa se puso en la temporada 2000-2001. El Portland conquistaba el Palau Blaugrana. Ante el Fútbol Club Barcelona, los antonianos sumaban ni más ni menos que la Copa de Europa. El We Are the Champions de Queen lo entonaban una vez más unos aficionados que aún no se podían creer lo que estaban viviendo. A estos títulos hay que sumar las dos ligas Asobal que el San Antonio sumó en las temporadas 2001-2002 y 2003-2004. Títulos que, como siempre, quisieron compartir con todos los aficionados y con toda la ciudad de Pamplona. También en su poder 3 Supercopas de España, la última en la temporada 2005-2006, otra Recopa de Europa en la 2003-2004 y una Supercopa de Europa cosechada en la temporada 1999-2000. Lo que es lo mismo, 10 títulos
en apenas 15 años. La alegría en las celebraciones se hacía ya habitual dentro del vestuario de los antonianos y también en las gradas, donde los aficionados celebraban cada uno de los éxitos del equipo como si fuera el primero. Pero como en todo, aunque tarde, llegó la época de las vacas flacas. En el caso del San Antonio se tradujo en graves problemas económicos. El gigante antoniano estaba a punto de sucumbir. Año 2010. La plantilla en bloque deja a todos boquiabiertos con este mensaje. La deuda con la plantilla es de 2 mensualidades. El día 10 ascendería a 3. Y si sumamos toda la rebaja anterior comentada, pues equivaldría a unas 5 mensualidades. Impagos que culminaron en 2012 con la desaparición definitiva de la Sociedad Cultural San Antonio. El máximo exponente del deporte navarro en toda su historia se apagaba así para siempre. Pero 3 años antes de que todo esto ocurriera, aparecía otro club igualmente modesto que haría historia en el balonmano nacional. Fundado en 1972, en 1999 Ichaco consiguió el ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino. Por aquel entonces era un club modesto que no pretendía más que mantenerse en la categoría. Pero al igual de lo que sucediera con el San Antonio, Ichaco estaba destinado a marcar una época gloriosa en este deporte. En la temporada 2008-2009, con Ambros Martín en el banquillo estellés, Ichaco consiguió sus primeros títulos, la Liga y la Copa EHF, competición europea. Pero lo mejor estaba por llegar. Al año siguiente, Ichaco sumó el triplete, Supercopa de España, Copa de la Reina y de nuevo la Liga. La historia se volvió a repetir a la temporada siguiente, que fue aún mejor dado que las de Estella llegaron a la final de la Copa de Europa, en la que sucumbieron en un trepidante partido disputado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Se ponía fin así a 4 años gloriosos en los que Ichaco sumó 11 títulos, uno de ellos internacional, la Copa EHF cosechada en la temporada 2008-2009. Pero la historia era tan similar a la vivida por el San Antonio que terminó casi de la misma manera. En la temporada 2011-2012, las jugadoras se proclaman campeonas de Liga y de Copa, y lo hacen con el club adeudándoles parte de sus nóminas. Las jugadoras deciden protestar únicamente tras conseguir los títulos. Ese verano, jugadores y técnicos deciden abandonar el barco, produciéndose entonces la decadencia del club, que decide continuar en la División de Honor con un presupuesto infinitamente peor que antaño y renunciando a la Liga de Campeones. Del éxito al fracaso, pero hubo unos buenos años, unos años dorados del balonmano en el que nos mirábamos, nos codeábamos cara a cara con equipos, por ejemplo, Pachi, como el Barça, y hasta les ganábamos la partida en esa final de la Copa de Europa. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Bueno, como se pueden recordar, evidentemente muy bien. Además fue un crecer desde casi la nada, porque ascendimos, apenas había dinero para jugar, al final se conseguía el dinero, se salía a pelear el descenso y claro, en pasar en 1, 2, 3, 4 años del descenso a mantenerte bien, de ahí a pelear por los títulos y luego ya conseguirlos, ganarle al Barcelona, que entonces era imbatible, que ganaba títulos 7 de 7, todo lo que tenía, pues bueno, fueron momentos, la verdad, que preciosos. Sí. Nos acostumbrasteis a seguir soñando a esas recepciones oficiales que veíamos también, cómo eran aquellos recibimientos, aquellas celebraciones y aquella afición también. Sí, la verdad que claro, en ese momento venía todo rodado y era todo precioso. La verdad que ibas al pabellón, siempre el pabellón lleno, casi lleno, un ambiente enorme, ganabas un título, ibas a la plaza del ayuntamiento, te recibían en el palacio, el público en la calle. La verdad que bueno, pues fueron unos momentos que quedan ahí, ¿no?, para recordarlos para toda la vida. Al final lo que sí ha calado, Juanto, es ese gusanillo, ese gusto por el balonmano en Navarra, que es cierto que está ahí y tú lo has podido ver con categorías infantiles, con diversos equipos. Al final el balonmano es un deporte que gusta en Navarra. Yo creo que de siempre, ¿no? Yo creo que de siempre ha tenido mucho arraigo. Yo toda mi vida, siendo incluso chaval, siempre he conocido en prensa, pues bueno, tanto San Antonio como Anaitasuna, como Betionac, que no ha tenido en los últimos años quizás la suerte de poder estar ahí arriba, pero yo creo que va un poco con la identidad de lo que es
el navarro, ¿no? O sea, un deporte un poco agresivo, un deporte de contacto, un deporte que la verdad es que no sé históricamente por qué, pero que desde luego ha arraigado aquí, ¿no? El balonmano femenino quizás dio un paso adelante un poquito más atrás ya, ¿no? Yo creo que tapando un hueco que existía ahí, pero también yo creo que por esa tradición que tenía nuestra comunidad en este deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que pese a que los mejores tiempos parece que han pasado, yo creo que en otro sentido, a nivel de cantera, a nivel de equipos, a nivel tal, yo creo que seguimos estando bien. Lo que pasa es que proyectos deportivos tan importantes, pues al final por la crisis se ven azotados y bueno, pues es lógico quizás que no hayan podido subsistir, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema a analizar también. Quizás duele más esa caída de estos equipos por lo que cuesta levantar uno de ellos. Fernando. Sí, yo creo que el trabajo que se hizo, lo que yo he vivido fundamentalmente en Ichaco, yo entré en la directiva de Ichaco justo el año que se subió a División de Honor, y ahí fuimos poco a poco forjando todo lo que era el club y ir formando cada vez pues no sé, más gente en la cantera, teniendo como referencia el equipo de División de Honor. Fuimos consiguiendo apoyos económicos, trabajando muchísimo, convenciendo a las empresas, diciendo que era un proyecto atractivo, y yo creo que conseguimos calar y al final tuvimos grandes apoyos. Juanto estuvo de entrenador allí con nosotros, él pudo vivir también de primera mano, y lo que nosotros pretendíamos era pues compaginar un poco lo que eran el deporte de base navarro, y que tuvieran un referente en un equipo donde mirarse y hacer que muchísimas jugadoras comenzaran a jugar el balonmano, comenzaran a querer el balonmano. Y yo creo que eso es lo que más hemos conseguido, porque en el primer año, creo recordar que había, en edad comprendida entre 8 y 10 años, en el club había unas 13, 14 chicas, y en el año 2011, que es cuando yo me fui, había unas 95, con lo cual se ha conseguido esa labor social que se pretendía, pero la pena ha sido no poderla mantener. No poderla mantener probablemente pues porque la crisis ha sido una crisis muy, muy dura, y los patrocinadores, el apoyo que estaba recibiendo Ichaco, pues dependía muy mucho de lo que era el ladrillo o de empresas relacionadas con el ladrillo, y también pues el propio Gobierno de Navarra tuvo que meter su tijera en un momento determinado, y yo creo que tampoco lo hizo muy bien, porque una vez de que ya el equipo estaba conformado en agosto, en enero dijeron que había pues una subvención de un 40% menos de lo que se había previsto, ¿no? Entonces, ha sido un cúmulo de circunstancias, y sobre todo lo que digo, esta crisis que creo que no se ha sabido gestionar bien de casi ninguno de los sitios, porque nos ha venido casi como una losa de repente y no nos ha dado tiempo casi a reaccionar, ¿no? Y eso es un poco lo que más duele, el trabajo que has estado haciendo desde un principio para conseguir que una ciudad como Estella, una comunidad como Navarra, tuviese una referencia en un deporte femenino, en este caso el balonmano, que casi de un plumazo se ha tenido que desaparecer. Lo que nos queda satisfacción es que ahora mismo en Estella hay mucha cantera, y espero que se siga manteniendo así. Como digo, el poder disponer de un referente en la máxima categoría ayuda muchísimo a que también las niñas y la gente joven quieran participar en ese deporte. Un cúmulo de circunstancias, pero apuntaba sobre todo lo económico. ¿Qué pasa con los sponsors? Porque sí que hemos visto que los dos equipos, tanto San Antonio como Ichaco, cuando estaban justo en la élite, cuando estaban ganando todos, cuando acabaron cayendo en picado. No sé si se centra todo en lo económico, se olvida, de cierto modo, la cantera, crear un club sólido desde el principio. Quizás los compromisos económicos llevan a que todo se acelere. Puede ser que el haber conseguido lo máximo, el jugar, por ejemplo, Ichaco terminó jugando una final de la Champions, algo que podía ser inesperado. También yo creo que la trayectoria que llevó Ichaco fue muy rápida, fue subiendo muchos peldaños bastante rápido, y cuando llega el 2011 y se juega la final de la Champions, se queda un poco con ese regusto de decir, el año que viene
a ver si somos campeones, ¿no? Aparecen algunos patrocinadores que prometen muchísimo y resulta que luego esas promesas se quedan en nada. Han culpa también por parte de la directiva por creerse o por confiar que lo que estaban diciendo y que hasta ese momento estaban cumpliendo, pues se hace caso de que podía ser así, pero llega enero del 2012, según me han contado después, porque yo me marché justamente terminar la final de la Champions en el 2011, en junio, yo dejé ya la directiva del club, pero vamos, con el conocimiento de que la situación económica estaba muy bien y que no iba a haber ningún problema, incluso con alguna promesa también de estas que yo creo que no se han llegado a cumplir por parte del gobierno. En el momento que estás en la recepción y en el momento que eres el campeón, no te preocupes que te voy a ayudar, vete adelante, sigue así que vamos a ir con vosotros hasta el final, pero el final fue antes que el seguir, de tal manera que llegó un momento en el cual se rompió esa unión de recepción de dinero por parte de los patrocinadores, unos pues porque era pues un patrocinador con los pies de barro y ahora mismo pues está donde está, y los otros pues que les fue mal sus cuestiones relacionadas con la construcción y al final pues tuvieron que hacer ERES en su empresa, despidos, y tampoco puedes pedir muchas cosas más, ¿no? La crisis económica que ha afectado a lo deportivo, o sea, a lo económico, pero en lo deportivo, ¿cuánto se ha hecho algo mal también? Bueno, ¿se ha fallado en algo? Seguramente se habrían podido hacer cosas mejores, seguramente, ¿no? A mí la verdad es que me ha tocado situaciones distintas. Me ha tocado una situación con Ichaco, por ejemplo, de comienzo, cuando el equipo repuntaba, ir para arriba. Me acuerdo que creo que es la primera vez que nos metimos en Copa de la Reina, luego la primera vez que jugamos una final ABF, la primera vez que nos metimos en Europa. Y por contra en San Antonio me ha tocado un poquito, pues bueno, pues la cuesta abajo, ¿no? Recogería un equipo con deudas, un equipo ya donde poco tenía que ver el diseño deportivo de años anteriores al que nosotros podíamos hacer, y evidentemente todo eso va muy ligado, ¿no? La capacidad presupuestaria que tú tengas con las posibilidades que vaya a tener luego tu equipo está evidentemente muy ligado, ¿no? Lo que sí es cierto es un poco lo que comentaba Fernando, que la crisis entra muy de golpe, que evidentemente yo creo que, aunque yo nunca he llegado a entrar en la gestión económica de los clubs, sí que pienso que la forma de funcionar era meternos con bastante alegría en situaciones pues incluso un poquito deficitarias, porque al final estaban esos apoyos, parecía que había esos patrocinadores, iba a salir, y al final pues la cosa se fue complicando, y cuando yo, por ponerte ahora, me viene a la cabeza pues el último año en San Antonio, donde tienes a una plantilla que desde el primer mes no cobra y todavía se le debe dinero del año anterior, y ves que cada vez la deuda se hace mayor y tal, la verdad es que la dinámica de entrenamiento y la dinámica de funcionamiento es muy complicada, ¿no? Y seguramente podríamos haber hecho algo más, ¿no? Para mí también fue una situación nueva, ¿no? Encontrarme en esa situación tan complicada, ¿no? Y seguramente se podría haber gestionado mejor, ¿no? No sé si también el tema de la afición, lo tocábamos antes, una afición que, bueno, era en masa cuando se ganaban títulos, pero un poco a caballo ganador ha sido... Bueno, pero eso yo creo que es algo que lo puedes ver en cualquier club, ¿no? O sea, ahí está la historia, y situaciones como la de San Antonio las ha vivido antes Bidasoa. Cuando Bidasoa ganaba la Liga estaba lleno, y cuando iba tercero Artalecu estaba prácticamente vacío. Ocurrió con Teca, que luego desapareció. Yo creo que es algo bastante normal. Todo el mundo funciona un poco a caballo ganador, ¿no? Y al final, si quieres seguir siendo caballo ganador, tienes que hacer una apuesta muy fuerte. Y si quieres hacer una apuesta muy fuerte, tienes que tener riesgo en lo económico. Al final todo es un poco una bucle que te va llevando un poco a esto. Yo recuerdo que el primer año, que la verdad es que hicimos un proyecto en San Antonio con mucho riesgo, porque se fueron todos, digamos, los primeros espadas, teníamos un equipo muy joven, la gente realmente se ilusionó, hicimos una temporada muy buena, llenamos muchas veces el pabellón también en varios partidos. Quiero recordar, lo que ocurre es que, bueno, al final... no estás ahí jugándote la liga, no estás jugando títulos, y eso evidentemente, pues bueno, el aficionado al final lo que busca es otra cosa, ¿no? Y muchas veces incluso le da igual el deporte, el aficionado va a caballo ganador, ¿no? Bueno, hay que saber también un poco vivir con eso, y evidentemente el cambio de estar arriba a poder estar ahí en zona media es complicado para el aficionado, es complicado para el jugador que ha vivido lo anterior.
es un poco complicado, un poquito para todos, ¿no? Yo creo que son etapas. Por ponerte un ejemplo otra vez con Bidasoa, ahora de repente, después de estar en la división de honor de Bidasoa, que juega el año pasado la fase de ascenso, este año sube, yo creo que es otra vez ese otro repunte, ¿no? que después de años atrás en la división de honor B, necesita el aficionado para otra vez volver a estar un poco ahí a pie del cañón, ¿no? Yo creo que es algo cíclico, ¿no? Todo esto. ¿Lo compartes, Pachi? No sé si tú compartes esa idea de que puede resurgir de sus cenizas. ¿Ves que podría volver San Antonio? ¿Podrían volver equipos como San Antonio, como Ichaco, a volver a nacer? Sí, hombre, sí, por supuesto. Hombre, yo espero que suceda, pienso que puede suceder, y espero además que aprendamos de los errores, fundamentalmente, ¿no? Porque dices, joder, el ascenso a Asobal es complicadísimo porque el nivel es muy alto y tal. Bueno, ahora el nivel ha bajado mucho, o sea que el salto ya tampoco es tan fuerte. Cuando llegue la situación económica un poco más favorable, pues entonces, bueno, pues habrá que ver en qué situación. En este momento está Anaitasuna ahí arriba. Anaitasuna es un ejemplo de gestión económica y bueno, pues en ese sentido tienes esperanzas de que el equipo Anaitasuna que está ahí, a ver hasta dónde puede llegar. En principio, este año las expectativas yo creo que son muy buenas. Si mantienen la sensatez que tienen... Anaitasuna, mantener la llama del balonmano en Navarra. Sí, hombre, en lo que decía Juanto es cierto, a nivel de deporte base y tal, hay más equipos que yo creo que nunca. A nivel de benjamines, alevines, infantiles, está habiendo cada vez más equipos. Igual es un poco por el tirón que ha tenido San Antonio Anaitasuna en los últimos años, San Antonio Anaitasuna, bueno, y Chaco, se está notando, ¿no? que hay más críos que nunca. Entonces, bueno, ahora en este momento la situación, la estructura del deporte, del balonmano en Navarra en concreto, es un equipo arriba en masculino y un equipo arriba, no arriba del todo, pero en la división siguiente, en femenino, que pueden un poco ser los que recojan los frutos de toda la cantera de Navarra. Entonces, bueno, hay que esperar que Anaitasuna mantenga la cabeza en su sitio, que paso a paso vaya dando un pasito más arriba, un pasito más arriba. Este año tiene, yo creo que claras opciones de poder meterse en Europa, si hay ilusión por ello y tal. Y oye, una vez que ya estás ahí cerquita, pues bueno, cada vez estás más cerquita del paso más alto, ¿no? Hablabas, Pachi, de los errores. ¿Qué errores no se deberían volver a cometer? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Aquí, hombre, el error fundamental ya no es solo del San Antonio o del Ichaco, se puede aplicar a muchos deportes, prácticamente a todos, incluso el fútbol. Está evidentemente en la gestión, en la dirección de los clubes, está ahí, es clarísimo, los clubes y las federaciones. A nivel de deportistas, España, y nos sentamos en el balonmano, tiene unos deportistas extraordinarios, han sido campeones del mundo en balonmano ya 2 veces, el femenino han estado ahí peleando por las medallas y tal. A nivel de técnicos, los técnicos españoles están ahora muy cotizados, están fichando por equipos extranjeros, igual que los jugadores españoles. Evidentemente, la siguiente pata, que es la que ha fallado, es la de la dirección deportiva, directiva, ¿no? La dirección directiva de los clubes. Ha sido muy fácil manejar un club porque dependía fundamentalmente de subvenciones y empresas, sobre todo del ladrillo y tal, que llegaban con bastante facilidad, y entonces con nada dirigías un club. Pero claro, cuando llegan las dificultades es cuando realmente se ve quién es bueno y quién es malo, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel económico. Y aquí no se libra prácticamente nadie. A nivel económico, menos el Barcelona, que depende del fútbol, todos los clubes de Asobal han pagado la situación, o sea, menos Logroño, que tenía un sponsor solvente y han llevado bastante bien las cuentas, a Anaitasuna. Yo pienso que todos, además Valladolid, todos han dado un bajón terrible y con unas deudas grandes. En femenino igual. Incluso a nivel federativo, la Federación Española tiene unas deudas enormes. Entonces, yo creo que en todos los ámbitos está claro por dónde está el fallo y ahí lo que hay que corregir. Está claro que la crisis económica ha dado de lleno al balonmano navarro, igual que a otros sectores, pero bueno, vamos a quedarnos con esa etapa dorada del balonmano en Navarra y que de verdad pueda volver a surgir alguno de estos equipos y seguir situando a Navarra como clave del balonmano español. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Fernando, Juanto y Pachi. Gracias por haber recordado junto a nosotros esas épocas doradas del balonmano navarro. Y a todos ustedes les espero la próxima semana para hablar de Baluarte, de ese 10º aniversario de Baluarte. Adiós.